Apreciados oyentes, somos la voz que se levanta para proclamar a Jesús la gran esperanza para esta humanidad. Te invitamos, disfruta de la variada programación de Radio Nueva Generación Adventista. Compartimos mensajes inspiradores que llenarán tu vida de fe y esperanza. Corre, conéctate y comparte con tus amigos, porque ya comenzamos en RNGA, tu estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos ya por acá transmitiendo su programa La Fe de Jesús, programa que se transmite cada martes y cada viernes a través de nuestra radio. Lo transmitimos a través de Facebook Live y simultáneamente por las plataformas de nuestra radio. Ya pues sabemos que para algunos ya se está poniendo el sol, ya están en las primeras horas del día santo, así que les damos una bienvenida muy pero muy especial, les deseamos un feliz y bendecido sábado a cada uno de ustedes y vamos a invitar a nuestro querido pastor Álvaro Jojoa, quien está con nosotros en este programa cada martes y viernes y también los domingos en el programa Conexión con el Cielo. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, pastor, hasta Alberta, Canadá, un saludo muy especial. Y bueno, pues le encomendamos para que usted nos conduzca en oración para comenzar. Amén, amén, mi querida hermana, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan, que tengan un lindo sábado, es mi deseo. Vamos entonces en esta hora a tener un tema muy importante y antes de abrir su palabra vamos a colocarnos en manos de Dios para que Él sea el que nos dirija, ¿ok? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchísimas gracias por la hermosa oportunidad que nos brindas nuevamente de estar detrás, Señor, del computador para compartir tu palabra. Bendito Dios, en esta hora queremos que tú nos des sabiduría e inteligencia para entenderla, para comprenderla y lo más hermoso, para colocarla en práctica con tu ayuda. Nuestro Dios, estamos muy agradecidos por la semana de labores que tú nos has regalado. Padre, gracias porque en esa semana vimos tu mano poderosa guiando nuestras vidas, vimos tu mano poderosa guiando nuestros pasos. Gracias, oh Dios, porque no nos faltó nada, porque tu protección estuvo con tus hijos. Nuestro Dios, en esta hora, después de agradecerte, queremos invitarte para que tú dirijas este resto del programa. Acompáñanos hoy siempre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ella sí lo logra solo con hechos de amor. Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado.
Así es, queridos amigos, el propósito de este programa es poder mostrar a Cristo, poder mostrar a través de la palabra de Dios las maravillosas enseñanzas que el Señor nos ha dejado y que todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor, porque Él es el soberano, Él está al control y bueno, pues nos invita a que podamos vivir cada día de nuestras vidas en la fe de su nombre. Gracias le damos a Josué Santana, que está por acá con nosotros, ya reportándose. Bienvenido, Josué. Un feliz sábado, paz, como dices tú, para cada uno de nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de parte de ese Dios maravilloso. Bienvenido a RNGA. Un placer saludarte. Bueno, si está por ahí tu familia, pues un saludo especial también. Tenemos a Emily Rosales. Emily, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un bendecido sábado para ti, para tu familia. Gracias por acompañarnos también. Tenemos a Tere Mayo, también conectadita ya. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un bendecido sábado. Que el Señor sea contigo y con toda la familia. Tenemos también a Cherry Ann Matis. Así que, bueno, Cherry, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Tenemos a Lourdes Gutiérrez también reportándose. Bienvenida, Lourdes. Un feliz y bendecido sábado para ti. Que el Señor sea contigo y con toda la familia. También saludamos a Maite Morera. Le damos una bienvenida especial a RNGA. Un feliz y bendecido sábado para ustedes. Nuestra querida Luz Aide Pulido está desde Bogotá, Colombia. Le damos una bienvenida muy especial. Le deseamos un bendecido sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como ella nos dice, lluvias de bendiciones también para ella. También nuestro querido Juan Carrillo, la familia Carrillo Pérez, está con nosotros desde Chiapas. Y hasta Chiapas le mandamos un abrazo para cada uno. Davidito, Juanito, la abuelita Rosalía, bienvenidos y un lindo sábado. Tenemos a nuestro querido Jairito, la familia Sánchez Alvarado, está con nosotros desde Zacatecas, así que para todos, para Berito, Anita, Meredith y Jairito, pues un saludo muy especial, un feliz y bendecido sábado para ustedes. Tenemos también a nuestra hermosa Marisol, que está desde Antofagasta, Chile, y hasta allá le estamos mandando un abrazo grande. Le deseamos un feliz y bendecido sábado para ella y para la familia Iñanes Castillo. También nuestra bella Carito está desde Veracruz, México, y hasta allá, abrazos, bendiciones para Kerencita, Toñito, Rogelio, un feliz y bendecido sábado. También la abuelita Irma y el abuelito Antonio, con la abuelita Lidia también están conectados. Les mandamos abrazos, les deseamos un sábado maravilloso. Gracias por estar con nosotros. También a nuestra bella Nancy, que está desde la Ciudad de México. Gracias, mi bella Nancy, para Saí, para Jehú, para nuestra hermosa Vale. Un abrazo grande y un bendecido sábado para cada uno. Gracias por ser parte de esta gran familia y por estar siempre con nosotros. Tenemos también la oportunidad de saludar en esta hora. Vamos a ver por aquí. Tía Coti debe estar por ahí más que lista. Así que tía Coti, tuve algún problema con mis mensajes de WhatsApp y tuve que cerrar. Así que bueno, tía Coti, levanta manitos si estás por ahí. Y Berenice también. Un abrazo grande, Bere, para Gaby también. Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Que el Señor les guarde. Y a todos los que están por ahí conectados, Fabi, ya llegó Fabi Contreras también desde Illinois. Por favor, repórtense porque perdí todo en el WhatsApp, así que repórtense para poder ver que están ahí con nosotros. Bendiciones y abrazos, Fabi. Un feliz sábado para ti, para Violetita, para Isaac Lemu y para tu esposito también. A ver, ¿quién más tengo por aquí que pueda ver sus nombres? Carito ya se está reportando por acá también. Y bueno, pues la familia de nuestro querido pastor hasta Colombia
Le estamos mandando saludos y bendiciones también. Y continuaremos a medida que nos vayan reportando sus nombres, continuaremos saludando. Ya vamos a pasar micrófono con el pastor Álvaro Jojoa para iniciar la lección número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Así que te invitamos, presta atención, comparte la sintonía a este programa para que tú puedas saber lo que la Biblia nos dice acerca de la verdadera iglesia, la iglesia de Dios en esta tierra. Adelante, pastor, es su tiempo para compartir la lección en esta tarde. Muchísimas gracias, querida hermana, apreciados amigos y hermanos que en esta hora se conectan. Precisamente hoy vamos a tener un tema muy categórico que la Biblia lo enseña. La Biblia lo describe como una institución interesante que él mismo la formó y vamos a analizar esto lo vamos a analizar en esta hora. Sí, estamos hablando de la institución de la iglesia, una iglesia física, una iglesia también espiritual que está formada por seres espirituales, por seres como nosotros. Vamos a analizar cuál es el fundamento de esa iglesia, dónde se fundó, quién la fundó, cuál es la misión de esa iglesia, ¿no? Cómo debe dirigirse la iglesia, cómo debe organizarse la iglesia, cuál es la norma de conducta de la iglesia. Todo eso lo vamos a analizar en este momento y entonces vamos a empezar, vamos a entrar en materia leyendo un libro bien interesante, Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, ¿sí? Si no tienes en este momento la Biblia o algo así rápido, anota, yo te sugiero, anota los textos porque son claves. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Vamos a ver quién fundó la iglesia. Vamos a ver quién fundó la iglesia, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar en esta hora. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mira lo que dijo Pedro, un reconocimiento que le hace a nuestro Dios, a nuestro amado Jesús. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo y reconociendo, ¿sí?, quién es Jesús. Y ahora mira lo que dice el versículo 18, este es el versículo clave. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Interesante este último texto. Son palabras de Jesús. De aquí se han tejido un par de doctrinas bien interesantes. Número uno, dicen que ese texto es la base para decir que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Y número dos, dice, esta es otra doctrina que han sacado aquí, o un dogma, por decirlo así, que Pedro es el primer dirigente o líder o papa, ¿sí?, de la iglesia. Pero tengamos mucho cuidado con este texto. El original griego, hoy vamos a hablar un poquitico del griego, dos palabritas nomás. En el original griego, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, ¿sí?, tú eres Petros, una piedra pequeña. Ese en griego Pedro significa Petros, una piedra pequeña. Hagamos la diferencia. Y sigue, tengamos ahí en cuenta ese detalle. Dice, y sobre esta roca, ¿sí?, Petra es una roca grande, gigante, poderosa, que difícilmente es inamovible, difícilmente la van a mover, ¿sí? Entonces dice allí, tú eres Pedro, una roca pequeña, una roca que se puede pulverizar, pero dice, y sobre esta roca, ya está cambiando el ambiente, Jesús está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunta, ¿tú crees que Jesús iba a edificar la iglesia sobre una piedra que se puede desvanecer fácilmente, que se puede mover? No. Pedro es un simple ayudador, como lo eres tú, como lo soy yo. Un personaje que fue importante en la historia, pero no quiere decir que esto le haya dado la orden a Pedro para ser el primer papa o el primer líder de la iglesia, ¿sí? Él perteneció a uno de los líderes de la iglesia, pero mira lo que dice. Dice, tú eres
Pedro, piedra pequeña, pero sobre esta roca, ¿sí? Petros, piedra grande, edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El enemigo no va a tocar nada que tenga que ver con la iglesia. Dios va a proteger su iglesia de los ataques del enemigo, ¿sí? Apreciados hermanos, el infierno no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia está protegida por esa roca que es Cristo Jesús. Y más adelante vamos a identificar esa roca. Muy bien, entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Aquí nos damos cuenta, no son palabras de Pedro, son palabras ¿de quién? De Jesús. Jesús mismo está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está fundando, él mismo está fundando su iglesia. Ahora, ¿quién es el fundamento de esa iglesia? ¿Quién es esa roca que estamos hablando? Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a identificar esa roca que dice allí en Mateo 16, 18. ¿Quién es esa roca? Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién será esa roca? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver realmente quién es el fundamento, ¿sí?, de esa iglesia. ¿Quién es el que soporta esa iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 20, vamos a ver qué dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Miren lo que dice aquí, por favor, edifíquense sobre el fundamento, sopórtense, apóyense sobre el fundamento de ¿quiénes? Primero dice de los apóstoles y luego de los profetas. O sea que los apóstoles y los profetas se apoyaron sobre ese fundamento. Siendo la principal piedra de ángulo, mira lo que dice allí, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es esa piedra? Y volvemos al original griego, esa petra, esa roca, es Cristo Jesús, la describe aquí, siendo la piedra principal, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Entonces aquí vamos a ir identificando varias cosas que Jesús mismo nos mostró. Número uno, Él funda, ¿sí? Él coloca los fundamentos de su iglesia. ¿Y quién es el fundamento de esa iglesia? Él mismo dice, Cristo Jesús es el fundamento, yo soy el fundamento, en otras palabras está diciendo Jesús. Interesante eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver, ya él tiene el fundamento, ya tiene organizado el fundamento, ya él la edifica. Ahora, ¿quiénes serán los que van a dirigir esa iglesia? ¿Qué características deben tener las personas que van a dirigir la iglesia? ¿Qué actitudes, qué habilidades deben tener estas personas que van a dirigir la iglesia? Vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él ya organizó su iglesia, ya la fundó, ya dice, él está mostrando quién es el fundamento, pero ahora vamos a ver quiénes deben dirigir la iglesia o qué características deben tener los que dirigen la iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Mira lo que dice Efesios 4, 11 y 12 dice. Y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Interesante. Comienza a describir ya un rol para cada persona, una tarea para cada dirigente. Dice que habrán unos profetas, que habrían otros evangelistas, que iban a haber otros pastores y otros maestros. En otras palabras, estamos hablando de dones específicos que Dios le estaba dando a los dirigentes de la iglesia. Iban a haber dentro de los dirigentes de la iglesia los famosos profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, a fin, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante. Estos dones que a estas personas les dio, maestro, pastor, profeta, ¿sí? Evangelista, maestro, a estas personas, esos dones que Dios les da, es para la edificación de la iglesia. Es clarito allí. ¿Cuál es la misión de estos líderes? Edificar la iglesia, enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia,
formar a la iglesia. Apreciados hermanos, por eso la importancia de los líderes y que estos líderes deben tener dones y estos dones deben ir al servicio de la iglesia. Si yo tengo un don, debo ponerlo al servicio de la iglesia, ¿sí? Interesante eso, el servicio de que la gente aprenda, de que la gente pueda edificarse, pueda construirse espiritualmente. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces, esos son los dirigentes de la iglesia. Estos son ¿quiénes? Los pastores, los maestros, los profetas, ¿sí? ¿Quiénes más? Los evangelistas. Ellos van a ser parte de los dirigentes de la iglesia. Ahora, después de mirar estas características de estas personas, miremos la siguiente pregunta. ¿Cuál entonces será la misión de la iglesia? Vimos que estos líderes tienen unas características, tienen unos dones y esos dones son para edificar la iglesia, para instruir a la iglesia. Viene la pregunta, ¿cuál entonces es la misión de la iglesia? A mí viene el pastor y me enseña, ¿sí? Y me enseña, me instruye. ¿Y yo qué debo hacer con esa instrucción? ¿Debo guardármela, quedármela? ¿Cuál debe ser la misión entonces de la iglesia? Después que viene el evangelista o después que viene el predicador o el maestro a enseñarme qué debo hacer yo con ese mensaje. ¿Cuál es la misión ahora de la iglesia? Mira lo que dice Mateo capítulo 4. Volvamos a Mateo capítulo 4 versículo 23. Mateo capítulo 4 verso 23. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ay, ay, ay. Aquí Jesús nos está mostrando una triple misión de la iglesia. 3 cosas que Jesús hacía. Y ahora, ¿por qué nosotros debemos seguir ese ejemplo? Porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Él fundó la iglesia, Él la instituyó, Él colocó los líderes para dirigir la iglesia. Él ahora nos está mostrando la misión de la iglesia, nos está dejando en claro la misión de la iglesia. Número 1, porque Él la hizo. Número 2, porque esa debe ser la misión de cada uno de nosotros. Y la vamos a hacer con la ayuda de Dios. Mira lo que dice Jesús. Por toda Galilea iba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, ¿sí? Sanando toda enfermedad ¿y qué más? Dice, y toda dolencia, enseñando, predicando y sanando. Estaba en las sinagogas o en las iglesias o en el templo para enseñar, ¿sí? Iba predicando la palabra, pero también iba sanando. 3 cosas importantes que tú y yo podemos hacer. Eso es clave e importante. ¿Ve? Apreciados hermanos, ¿cuál es la triple misión de la iglesia entonces? Enseñar, ¿sí? Predicar y ¿qué más? Sanar. Eso es clave que lo tengamos en mente. Nosotros podemos ser instruidos en esos 3 campos, ¿sí? En la enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra, o en aprender remedios naturales, ¿sí? O si tú tienes la oportunidad, tú eres enfermero, tú eres médico, ahora tú puedes utilizar tu don, esa capacidad que Dios te dio para colocarlo al servicio de la comunidad, al servicio de la gente, para que conozca a un Dios que está vivo, que es real. Qué lindo es saber cuando hay un enfermo en casa, pero también cuando hay un vecino, un amigo, un enfermero en la iglesia, un médico en la iglesia, que lo puede atender voluntariamente, va y le lleva medicina, va y lo atiende. Eso es una misión preciosa que a la gente nunca se le va a olvidar. Y eso era lo que hacía Jesús. Enseñaba la palabra del Señor en la iglesia, predicaba a la gente, pero también sanaba al enfermo. Apreciados hermanos, vamos a seguir adelante. Entonces, después de esa triple misión de la iglesia, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Buena pregunta, ¿sí? Ya tenemos una misión, ya nos han instruido, tenemos los líderes. Ahora, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Qué papel juego yo en la dirigencia o cómo debe gobernarse la iglesia? En ese de cómo debe gobernarse la iglesia, ¿qué papel juego yo? Vamos a ver qué dice aquí, cómo debe gobernarse la iglesia. Vamos a leer 2 textos importantes. Hechos capítulo 6 del 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice Jesús. En aquellos días, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en aquellos días
como creciera el número de los discípulos, esto fue justo, ¿sí? Después de que Jesús asciende al Padre Celestial, después de que Él derrama el Espíritu Santo a los discípulos, miren lo que sucede. Dice que comenzó a crecer y a crecer la iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo una queja, se predicaba, se enseñaba, pero dice allí que habían unas personas que estaban siendo desatendidas y alguien comenzaron a murmurar sobre esa desatención. Mira, estos predican, estos hacen aquí y allá, pero están desatendiendo a estas personas. Y lo importante que es estar pendiente de todos los detalles en la iglesia, ¿sí? De los niños, de los jóvenes, de los abuelitos, ¿sí? De todo tipo de personas. Dice el versículo 2. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era un sentimiento que había mutuo entre todos. Mira, nosotros estamos predicando, pero ¿cómo vamos a dejar de predicar? Estaban diciendo los apóstoles, los discípulos, ¿cómo vamos a dejar de predicar? Sí, y también tenemos que atender a estas personas. No podemos hacer las dos cosas. En otras palabras, estaban diciendo. Ahora, dice el versículo 3, viene la solución. Se describe el problema, se atiende el problema y ahora se busca la solución. Dice, buscad pues, dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Interesante, ya se describió el problema, vamos a buscarle solución. ¿Cuál es? Vamos a buscar 7 varones llenos, una característica importante, la notaron, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos 3 varones iban a encargarse de una tarea especial, apreciados hermanos. Y dice el versículo siguiente, el 4, y nosotros persistiremos con la oración en el ministerio y en el ministerio de la palabra de Dios. Estos 7 varones más adelante se les describe como 7 diáconos, los diáconos que sirven, los que están pendientes para ayudar, los que están pendientes para vigilar la situación, que a esta persona no le falte, que a este necesita, vamos a cubrir. Los diáconos, apreciados hermanos, son personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Los diáconos no pueden ser, por eso, cualquier persona. No podemos ir eligiendo cualquier persona como diácono, no. Necesitamos tener mucho cuidado. Los diáconos necesitamos tener mucho cuidado, porque en nuestras manos hay una gran tarea, ayudar a los necesitados, estar atentos a quienes están necesitados. Muy bien, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Entonces, con mucha sabiduría. Es lleno del Espíritu Santo, pero con mucha ¿qué? Sabiduría, dice allí la palabra del Señor. Esa era la característica de estos servidores de la iglesia. Muy bien. Ahora, viene la siguiente pregunta. Después de cómo debe gobernarse la iglesia, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir? Debemos seguir al pastor como ejemplo, al director de diáconos como ejemplo, ¿verdad? ¿A quién debemos seguir como ejemplo? La pregunta. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál debe ser el ejemplo que la iglesia, que tú y yo debemos seguir? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Con todo el respeto de mis amados pastores y líderes de la iglesia, inclusive nosotros como líderes de la iglesia también necesitamos seguir este ejemplo. ¿Qué dice Juan 13, 15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Interesante. Si tú y yo estamos con un servicio en la iglesia, debemos hacerlo como para el Señor, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Por eso necesitamos revestirnos y pedirle a Él que nos dé su sabiduría y que nos dé de su Santo Espíritu, porque lo estamos representando a Él en el servicio. Ese es el ejemplo que la iglesia, que los líderes debemos seguir. ¿El ejemplo de quién? De Jesús. ¿Verdad que sí? Ahora,
¿Cuál debe ser esa norma de conducta? ¿Sí? ¿Cuál debe ser esa norma de conducta o cuáles son las características de la iglesia? Interesante eso, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál debe ser la norma de conducta de la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cuál debe ser entonces la norma de conducta de la iglesia? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya sabemos en el contexto de ese versículo que al enemigo, al diablo, se le llama dragón, serpiente antigua, diablo o Satanás, según el contexto de Apocalipsis que estamos leyendo. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el enemigo se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son el cuerpo de la iglesia, los miembros de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Muy pronto va a venir una persona que les va a predicar a ustedes solo de Apocalipsis. Y aquí quiero dejarles este pedacito para que cuando esté hablando de Apocalipsis ustedes recuerden a qué se refiere cuando la Apocalipsis habla del dragón, de la mujer, de la descendencia de la mujer. Yo solamente quiero así por encimita decirles que el dragón ya sabemos que es el enemigo, la mujer es la iglesia y la descendencia de esa iglesia somos nosotros, sus hijos, los que vamos a la iglesia. Ahora, los que seguimos el ejemplo de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es la norma de conducta según este texto de la iglesia? ¿Cuál es la norma de conducta que yo debo tener? Dice allí, esa iglesia están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante, ¿sí? ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Sus 10 mandamientos. Número 1, clave importante, los 10 mandamientos. Esa debe ser nuestra norma de conducta. Nuestra vida debe estar ajustada a ese decálogo de los 10 mandamientos. Eso es lo más precioso que Dios ha colocado como una cerca de protección. Nos protege contra cualquier cosa que nos quiera hacer daño. Entonces, apreciados hermanos, aquí encontramos esa conducta, esa norma de conducta de la iglesia, sus 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, ¿qué don? Viene una pregunta interesante. ¿Qué don poseerá esa iglesia? Esa iglesia que está hablando Apocalipsis, ¿cuál es esa iglesia que guarda los mandamientos? Dice que debe tener un don. ¿Cuál es el don que particular que poseerá la iglesia que guarda los 10 mandamientos? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, 10. Apocalipsis 19, 10 va muy conectado con Apocalipsis 12, 17 que acabamos de leer. Apocalipsis 12, 17, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Están los 10 mandamientos, pero dice los que tienen también el testimonio de Jesucristo. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, 10. Vamos a ver cuál es ese testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 10. Y me postré, hablando de Juan, el que escribe Apocalipsis, dice, y me postré a sus pies para adorarle, a el ángel, a un ángel que le estaba mostrando una visión. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy un igual a ti, yo soy un ser creado como tú, no te postres delante de mí. ¿Qué postrarse es a quién? ¿Delante de quién? De Dios. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo soy uno como tú, que retenemos, sostenemos la palabra de Dios, pero también el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, adóralo, porque el testimonio, dice allí, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si la norma de conducta de la iglesia son los 10 mandamientos, ¿sí? Y el don de profecía, ahora me está diciendo aquí que el testimonio de Jesús, perdón, deben tener la característica de la iglesia, guardan los mandamientos y viene el testimonio de Jesucristo, pero en Apocalipsis 19 me está diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Van a tener un don que es el don de hablar de la profecía, de describir la profecía desde que empezó hasta que terminó. Quiero decirles
que eso está en Apocalipsis y está en el libro de Daniel. Las personas que describen detalladamente eso tienen un don precioso y además de ese don lo tiene la iglesia adventista. Ese don describe todas las cosas que Dios ha hecho y todo lo que vendrá. Apreciados hermanos, el don de profecía. ¿Qué don poseerá la iglesia? El don de profecía. Pero además de ese don de la profecía, yo quiero recordarles algo aquí. Vamos a tener un tema que tiene que ver con eso. En el próximo estudio vamos a tener un tema específicamente hablando de ese don, del don de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? ¿Quién lo originó? Si cada iglesia, quiero decirles que en cada etapa de la iglesia, en el Antiguo Testamento, hubo una iglesia antes del diluvio, después del diluvio, hubo una iglesia durante y después del tiempo de los profetas y de los jueces, y en cada etapa Dios colocaba a un profeta. Interesante eso. En cada etapa Dios tenía un profeta. ¿Será que en esta época final Dios no ha colocado un profeta también para que guíe, para que ilumine a su iglesia? Pues déjame decirte que sí. Y sobre ese estudio, sobre ese tema, vamos a tener un estudio bien, bien interesante y bien abarcante. Pero déjame decirte que la iglesia tiene, esa iglesia que guarda los mandamientos de Jesús, ¿sí? Y el testimonio de Jesús también tiene el testimonio y tiene ese don, el don de la profecía. Y de eso lo vamos a ver. Ese don de la profecía lo va a tener la iglesia, lo tiene la iglesia, esta iglesia remanente, y vamos a ver cuál es ese don en la próxima clase. Muy bien. Vamos a hacer un resumen hasta aquí entonces. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? Vamos a ver quién fundó la iglesia. ¿Quién la fundó? ¿La fundó Pedro, algún apóstol, Santiago, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién fundó la iglesia? ¿De quién fue la idea de fundar una iglesia? De Jesús mismo. Jesús mismo, él fundó la iglesia y cuando le dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Si hay alguna duda, recuerda Efesios 2:20, dice que el fundamento de la iglesia siempre ha sido y será Jesucristo mismo, la roca principal, esa piedra grande, esa piedra inamovible. Ahora, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Pues los dirigentes que han asistido en la iglesia y que Dios organizó y fundó en la iglesia, ahí está. Está el profeta, los pastores, está los evangelistas, ¿sí? Ahí están, apreciados hermanos, los dirigentes de la iglesia, que están prestos para ayudarte. Inclusive están los diáconos, están prestos para servirte en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Cuando ya Jesús organizó la iglesia, colocó sus líderes enseñaron al pueblo, el pueblo fue enseñado. Ahora, ¿qué se hace con ese mensaje? Allí dice la triple misión de la iglesia. ¿Cuál es? Número 1, enseñar. Número 2, predicar. Y número 3, sanar. Apreciados hermanos, eso lo hizo ¿quién? Jesús. Cuando iba a las sinagogas, cuando iba caminando por los montes, cuando iba por las aldeas y encontraba algún enfermo, lo sanaba. Apreciados hermanos, eso también lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado gente con esos dones para hacerlo. La iglesia tiene médicos, la iglesia tiene paramédicos, la iglesia tiene healthcare aides, especialistas, la iglesia tiene todo tipo de personas. Por eso la iglesia adventista es muy bendecida, porque ella tiene sus iglesias, sus universidades, para que los muchachos vayan, se capaciten y puedan colocar su don al servicio de la gente. Apreciados hermanos, ese fue el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál es la norma de conducta? Sus 10 mandamientos, ¿sí? Sus 10 mandamientos. Y recordemos el espíritu de tener el Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Estuvimos hablando en ese texto de Apocalipsis 12:17. Recuerdan ustedes que la iglesia tiene los 10 mandamientos, pero tiene el testimonio de Jesucristo. Y estuvimos hablando en la parte final que el don que poseerá la iglesia es el don de profecía, y de eso vamos a hablar. Pero déjame decirte que Dios ha colocado sus profetas en cada etapa de la iglesia, y en esta última etapa de la iglesia Él tiene la persona indicada que tiene este don de la profecía, que está guiando esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Apreciados hermanos, vamos a ver dos cositas que nosotros debemos hacer con eso que aprendimos hoy. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 41. Primera cosita que nosotros debemos hacer
con el estudio de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Dice Hechos 2:41, ¿sí? Número 1. Aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían cada día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de que hubo una ocasión, ¿sí? Eso es una cosa maravillosa en la iglesia primitiva, después de que el Señor da el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia fue llena del Espíritu Santo, predicaron a más de 3,000 personas, sin contar, mejor dicho, habían personas de todo el mundo en esa fiesta que hubo en ese momento, que era una fiesta solemne que había en Jerusalén, y venía gente de toda parte del mundo. Apreciados hermanos, con diferentes lenguas, los discípulos tuvieron ese don de interpretar, de predicar en las lenguas. El Espíritu Santo tocó a las personas. Dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas en un solo día. Mira qué maravilloso. ¿Esto qué me indica a mí? Que si tú escuchas la voz de Dios, si tú has escuchado la voz de Dios como yo la escuché, como la hermana Roleide la escuchó, como muchos la hemos escuchado, no endurezcamos nuestro corazón. Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero servirte con mi don. Con el don que tú me has dado, Señor, ayúdame a servirte, a predicar, a enseñar, a sanar. ¿Quieres unirte a la iglesia? Esa es la tarea número 1. Sí, lo que debo hacer, unirme a la iglesia a través del bautismo, como lo hizo estas personas. De ese tema también vamos a hablar un poquito más adelante acerca del bautismo. Número 2, mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Número 1, entonces, ¿qué debo hacer? Unirme a la iglesia verdadera, a la iglesia que predica su palabra y guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Segunda de Pedro 1, 10 al 12, mira lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿sí? Cuando nosotros decidimos fielmente, firmemente seguir al Señor, apreciados hermanos, porque lo amamos, porque adoramos a ese Dios todopoderoso, ahí nosotros no vamos a tener otro camino que seguir, no vamos a tener otra visión, no vamos a tener otra cosa que escuchar ni ver, porque dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué belleza, la fidelidad. Se refiere a nuestro Dios. Cuando somos fieles, dice que no va a haber ningún obstáculo para que nosotros podamos vivir con nuestro Dios eternamente. Por esto, dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Apreciados hermanos, número 2, permanecer fiel y firme en la convicción de las enseñanzas de la palabra. Por más que me quieran mover y vengan doctrinas y vengan predicadores y que me enseñen otra cosa diferente a lo que está escrito en su palabra. Apreciados hermanos, si esa es tu decisión de unirte a la iglesia, de ser fiel a la iglesia, búscalo ahora antes de que sea demasiado tarde. No dejes que pase más tiempo sin entregarle tu vida a Jesús. Hoy es el día, es el tiempo, apreciado amigo. Viene la resolución que nosotros debemos hacer esta noche, en esta tarde. Viene la pregunta, ¿crees que Jesús fundó la iglesia? ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Si así tú lo crees, amén. ¿Deseas unirte a la iglesia deseas unirte a la iglesia y ser fiel hasta el fin? ¿Te gustaría unirte a la iglesia y decirle, Señor, yo quiero unirme a tu iglesia y ser fiel hasta el final, hasta que te vea cara a cara y pueda estar contigo? Si esa es tu resolución, amén, que así sea. Esa es nuestra resolución. Nosotros hemos resuelto esto hace mucho tiempo y seguimos firmes confiando en que Él vendrá pronto y llevará a sus hijos. Apreciados hermanos y amigos, que esto Dios nos ayude a colocarlo en práctica. Por eso vamos a pedirle a Él en esta hora que nos dé su sabiduría, su Santo Espíritu para colocar su palabra en práctica. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, que tú moras en las alturas de los cielos. Padre, muchísimas gracias, porque la idea de hacer una iglesia
se originó en ti mismo. Y gracias, Padre, porque tú la fundaste en la persona de Jesús, en esa roca viva, en esa roca que lo soporta todo, que lo sostiene todo. Gracias, Padre, por enseñarnos las características de los líderes de tu iglesia, por enseñarnos cuál es la misión de la iglesia, por enseñarnos cuál es la norma de conducta de la iglesia y cuál es la característica de esa iglesia verdadera, además de guardar los 10 mandamientos que tienen un don llamado el don de profecía. Ayúdanos, oh Dios, a estudiar más este tema. Vamos a estudiarlo. Pero Padre, mientras llegue ese momento, ayúdanos a tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es entregar nuestra vida en tus manos. Si mi querido amigo que me escucha, Señor, está en ese valle de la indecisión, te pido que tú le ilumines, que tú le ayudes a tomar la mejor decisión de su vida, de entregar su vida por completo a Cristo Jesús. Padre, bendice a mis queridos hermanos y amigos que en esta hora se han conectado a estudiar tu palabra. Que sea tu palabra cada vez que la abramos, la que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y podamos hacerla realidad solo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso estamos aquí, agradeciéndote por tu palabra y esperando que tú seas el que nos ayudes a hacer esto una realidad en nuestras vidas. Gracias por atendernos, gracias por escucharnos. Y lo rogamos y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Un tema bien importante porque es tiempo de decidir. Cuando nosotros vamos a la palabra, escudriñamos y encontramos las características de la iglesia verdadera de Cristo, esa iglesia que Él fundó y que Él ha dejado y que persistirá hasta los tiempos finales de la historia de la humanidad, esa novia que se prepara, se atavía para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar una decisión cuando ya hemos encontrado las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes, y es tiempo de decidir unirnos a la iglesia de Cristo en esta tierra. Si tú lo has decidido, si tú en esta hora al estudiar esta lección, la lección número 15 de la fe de Jesús, tú decides realmente aceptarla, has aceptado todas las características que a través de la palabra de Dios se dan de la iglesia verdadera y tú quieres ser parte de ella, pues simplemente cuando cantemos nuestro canto, entrégate al Señor, dile: Señor, ya es tiempo de que yo no vague más, que yo no postergue más mi decisión, porque tal vez he estado años, pues en el valle de la indecisión pensando, bueno, pues sí, pero después, y no. Es tiempo ya de tomar tu decisión y de entregarte a Cristo, porque las señales nos están diciendo que Cristo está a las puertas y el mañana es incierto, es inseguro, y hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Así que vamos a cantar ese canto y ya vamos a regresar. Tenemos por acá a Raciel Pérez, tenemos a Delia también con nosotros. Bienvenido, Raciel, bienvenida, Delia. Tenemos a Zuli también en sintonía. Gracias por acompañarnos. Un feliz sábado. Tenemos a Susana Pérez. Gracias, Susana, también por estar con nosotros desde la Ciudad de México. Tenemos a Victoria Garcés también. Y tenemos a Nora Santo, que se han estado reportando por acá con nosotros. Les damos una bienvenida especial y les invitamos a cantar este canto para concluir nuestro programa en esta noche. Más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez
vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré. Y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor. Esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, vivir esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré. Y andaré los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús, soy de Jesús, soy de Jesús. Yo espero pues que en esta tarde, noche, para muchos ya, pues podamos hacer nuestra decisión y podamos decir soy de Jesús y yo escojo ser parte de su iglesia en esta tierra y prepararme para el encuentro con él. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida Mirta Dútil, conductora los días viernes del programa Altar de Guerra, y a Raciel también, que están por acá por el chat de nuestra radio. Una bienvenida especial para ellos. Bienvenidos a los que se están sumando. No se despeguen, gracias por estar con nosotros. El próximo martes estaremos ya en la lección número 16, así que los esperamos para poder compartir con ustedes la fe de Jesús, y el domingo estaremos con el pastor Álvaro Jojoa en el programa Conexión con el Cielo, 11 de la mañana hora Pacífico, 1 de la tarde hora Centro, 2 de la tarde hora del Este. Mañana será un día bien especial en nuestra radio, bien cargado de programación. A las 9 vamos a estar en un programa TV Radio muy especial con la presentación del primer libro adventista con respecto al coronavirus y la Biblia. Tendremos al escritor del libro con nosotros presentándolo, y estaremos después con nuestro servicio de adoración, y después continuaremos también con un programa de entrevista y concierto especial con el joven cantante Gabriel Smith desde Colombia. Así que no se despegue, siga con nosotros. Ya continuamos con nuestro programa Al Aire con Jesús, con nuestra conductora Lismari desde Virginia, y después continuamos con el pastor Luis Ángel Carretero en el programa Atrévete a ser diferente. Pero todo esto es a través de las plataformas
Así que vaya por MyTuner Radio, por Seno Media, acompáñenos y siga escuchando y sintonizando RNGA. Muchas gracias, pastor. Un feliz y bendecido sábado. Abrazos para toda la familia y para todos los que están en sintonía. Lluvias de bendiciones. Amén. Igualmente, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Amén. Radio Nueva Generación Adventista quiere llegar a tu corazón y mostrarte el camino, la verdad y la vida. Conéctate a esta estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista, RNGA.